Hola, ¿qué tal? Es un gusto que nos acompañe en este tiempo que nos estamos dando la historia de la iglesia a través del lente de Justo Ale González. Ahí está en el libro, usted puede verlo. Hoy lo trato de explicar de lo que viven los primeros cristianos en su momento histórico en comparación con lo que hoy estamos viendo. Dice Pablo en la segunda carta a los Corintios capítulo 4, perseguidos pero no abandonados, derribados pero no destruidos. Nos vemos atribulados en todo, pero no abatidos, perplejos, pero no desamparados. Versículo 8 y 9 de la segunda carta a los Corintios en el capítulo 4. Oremos. Padre, oramos en el nombre de Jesús. Hoy nos haces estar en este día dándote honra y gloria. Sobre todo en comparación lo que vivieron y experimentaron los primeros cristianos hace ya muchos siglos. ¿Cuánto tiempo duró? No se compara nada con lo que hoy estamos viviendo en relación a lo que significa hablar de ti. En el nombre de Jesús hoy oramos en esta noche. Amén. En una palabra, los problemas que la iglesia, dice Justo Ale González, confrontó era la cuestión de qué hacer con los caídos, con los que de alguna manera u otros sucumben ante los embates de la persecución. Dicen, bueno, en algunas no, buscaron formas de obtener el certificado, de negar que creían en Cristo, porque pues así no morían. Pero el problema se agravaba por varias razones. Una de ellas es que no todos los que habían caído de igual manera o en igual grado. Era difícil poder equipararse en el caso de quienes habían corrido rápido a sacrificar a los ídolos, ¿no? Ahí van rápido, dicen, no, ustedes no morirán si ustedes vienen y hacen sacrificios a los ídolos. Y iban rápido, ¿no? Obtenían el certificado precisamente para no morir. Y había otros que en momentos de debilidad se rendían ante las amenazas de la autoridad. Volverse a unir a la iglesia mientras duraba toda la persecución, sabiendo ellos probablemente les costaría la libertad y la vida. Es algo que no vamos a dejar de hacer nosotros hoy. Hoy no están prohibidos entrar a los templos, más como una medida de... La iglesia sigue hablando, se nos permite hablar de Cristo, predicar, escuelas bíblicas, no se quita eso. El que no nos podamos reunir hoy en día no significa esto que tenga que ver con una imposición. Predicar de Cristo es otra cosa. El que esté encerrado en los templos, la iglesia sigue caminando. No se compara en su momento que era la libertad e incluso la propia muerte. Por eso desde sus inicios la iglesia cristiana acostumbrada a reunirse en el primer día de la semana para partir el pan. El culto tenía lugar entonces el primer día de la semana, que conmemoraban precisamente lo que tenía que ver con la resurrección del Señor. Y el propósito principal del culto no era llamar a los fieles a la penitencia, no era, ni hacerles sentir el peso de sus pecados, sino celebrar la resurrección del Señor Jesús. Eso se trataba. Se reunían para eso. Y las promesas que había de la resurrección en ese sello. Por eso en Hechos, cuando se describe aquellos cultos, era partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. En aquellos servicios de comunión no se sentaba tanto en lo que tenían que ver con el Viernes Santo, ¿no? Sino con el domingo de resurrección. Eso estaban celebrando. Los cristianos se reunían para celebrar y hacerse partícipes de ella. A partir de entonces y a través de toda la historia de la iglesia, la comunión ha sido el centro del culto cristiano. Pero ya no celebramos la resurrección, aunque decimos que tiene que ver, sino la muerte. Cuando estamos en comunión, recordamos lo que tiene que ver con la muerte de Jesús. En las catacumbas, los cristianos se reunían en las casas, mucho más en las catacumbas, por supuesto. Lo que hoy estamos haciendo, estamos reunidos en casa, lo que se hacía antes históricamente en los templos. Pero en la medida que la congregación iba creciendo, algunas casas fueron dedicadas exclusivamente para el culto divino. Entonces dijeron, esta casa hay que dejarla para que aquí se haga el culto, en la medida que iban creciendo.
Por ejemplo, uno de los templos más antiguos que hay, cristianos, fue construido en el año 256 de Europa. Una casa particular que se convierte en iglesia. En Chiapas me tocó ver donde templos católicos eran ocupados para adoración del Señor, porque ya no había católicos, ya eran todos evangélicos, presbiterianos o de otra fe, y entonces ocupaban esos templos. La iglesia fue incluyendo más gentiles cada día. Para ello, entonces se necesitaba un periodo de preparación y prueba antes de ser bautizados. Y este periodo recibió el nombre de catecumenado. Catecumenado. Es decir, lo que hoy conocemos como catecúmenos, ¿no? Hoy hacemos esto. Y al principio del siglo III se llevaban 3 años, fíjese, 3 años de catecúmenos. Aquí a veces son 3 meses, 1 año, 2 o 6 meses, y ya, ay, está bien largo el curso de catecúmenos, ¿no? En algunos hasta dicen, ¿tú crees? Sí, órale, ya, yo creo. Eran 3 años. El catecúmeno recibía instrucción acerca de la doctrina cristiana, que trataba de darle a nuestra vida, la vida cristiana y la firmeza a través de la fe. Poco tiempo antes del bautismo, estoy hablando en la historia de lo que justo L. González lo menciona, se le examinaba a veces en compañía de sus padrinos, había padrinos en ese tiempo, y se le emitía el rango en el que estaban prontos a ser bautizados. Entonces el evangelismo no tenía lugar en las iglesias, como lo indica Celso. ¿Sabe dónde se daba el evangelismo? En las cocinas, en los talleres y en los mercados. Sí, no, en las iglesias no era para evangelizar, era salir fuera. Por eso para evangelizar no es en las iglesias. Ahí queremos evangelizar en las iglesias. Hay gente que quiere reevangelizar a las iglesias. Yo he dicho como pastor, tenemos que ir a otros lugares, no con la iglesia. Salir, que la iglesia vaya a otros, que cumplan los hogares con el deber de evangelizar a sus propios miembros de la iglesia. En la mayoría de los casos fueron cristianos anónimos quienes mediante su testimonio abrieron caminos de conversión en otras personas. Muchísimos casos en los que la firmeza y el gozo de los cristianos manifestaban en medio del martirio que sufrió las personas a través de otros, y entonces la gente se conocía más de Cristo. Gregorio, el hacedor de maravillas, buena parte de las conversiones se debió a los milagros de los cristianos. Puede verse en el culto, en el arte y en otras manifestaciones. La vida cotidiana de tales cristianos se desenvolvía en una penumbra rutinaria. Para aquellos cristianos que vivían en la esperanza de una nueva luz, podría suplantar la luz injusta e idólatra de la sociedad en que vivían. Hoy vivimos en una sociedad así, vea el mundo cómo está. Hoy tenemos que seguir hablando de Cristo. Una vez iniciada su campaña en pos del poder, Constantino, y ahora nos trasladamos al tiempo de Constantino, marchó por una velocidad vertiginosa. Ahí en el puente Milvinio, se reunió en Milán y hacen una alianza. El Edicto de Milán. Aquí pone el fin de las persecuciones constantinos, en el 303 después de Cristo. Fíjense cuántos años, siglos pasaron de persecución. Y los cristianos no venían para menos, venían para más. Entonces, entre más sangre se veía derramada, es cuando la semilla germinaba. El edicto de tolerancia de Galerio fue mucho más importante. Aún después del edicto de Milán, una serie de pasos que habla de esto. Constantino quedó como el único emperador y la iglesia gozó de paz en todo el imperio con Constantino. De ahí es donde Constantino hace de la religión cristiana como la religión del Estado. Ahí nace, con Constantino.
En el Nuevo Testamento y en la Iglesia en los primeros 2 siglos aparece frecuentemente el tema de que el Evangelio es primeramente para los pobres y que los ricos tenían dificultades para poder entenderlo y seguirlo. La cuestión de cómo una persona rica podía ser salva preocupaba mucho a los cristianos del primer siglo, ¿no? ¿Cómo una persona de dinero se va a hacer cristiana? Muy difícil. No parece haberse percatado del cambio radical que había tenido lugar la iglesia perseguida a través de la iglesia de los poderosos, ni los peligros que esto entrañaba. Eusebio describe con gran gozo y orgullo los lujosos templos que se estaban construyendo. El resultado neto de esta construcción y la liturgia estaban evolucionando en ellas. La creación de la aristocracia clerical, ¿no? Semejanza y paralela a la aristocracia imperial, tan apartada del común, dice, de los creyentes como lo estaban los magnates del imperio común de la gente. No solo en la liturgia comenzó la iglesia a imitar los usos del imperio, sino también en su estructura social. La iglesia empezó a parecerse a la del imperio. Las nuevas condiciones de la iglesia trajo la paz de Constantino. No fueron igualmente recibidas por todos los cristianos, por supuesto, frente a quienes como Eusebio hablaba del cumplimiento de los designios de Dios y otros se dolían del triste estado a que se parecía haber descendido en la vida cristiana. La puerta estrecha de que Jesús había hablado ahora se volvía ancha de las multitudes que se apresuraban a ser cristiano, pero buscaban posesión y privilegios. A veces no tenían la idea del bautismo, qué significaba el bautismo o la fe cristiana. Los obispos competían en pos de la posición de más prestigio. Los ricos y poderosos parecían dominar la vida de la iglesia. La cizaña crecía junto al trigo y amenazaba ahogarlo. Casi 300 años la iglesia había vivido bajo la amenaza constante de la persecución. 300 años. ¿Usted se imagina? Todo cristiano sabía que posiblemente algún día lo llevaría ante los tribunales y tendrían que afrontar la terrible alternativa entre la apostasía y la muerte. Pero durante largos periodos de paz existieron a veces en el siglo II y III quienes olvidaron esto y la persecución se volvió otra vez a hacer. No pudieron resistirla. Convencieron a otros de que la seguridad y la vida eran un principal peligro que los amenazaba. Cuando la paz de la iglesia parecía apresurada, muchas personas venían en paz con una nueva artimaña del maligno. ¿Cómo entonces puede ser cristiano en medio de tales circunstancias? Cuando la iglesia se une a los poderes del mundo con el lujo y obstinada se adueña de los altares cristianos, cuando la sociedad parece decir en el camino angosto se vuelve amplia avenida. ¿Cómo resistir a estas enormes tentaciones del momento? ¿Cómo dar testimonio del crucificado, del que no tenía ni siquiera dónde posar la cabeza, cuando los jefes de la iglesia tenían lujosas mansiones, cuando el testimonio sangriento del martirio ya no es posible? ¿Cómo vencer el maligno cuando a todas horas nos tienta con nuevos honores que la sociedad nos ofrece? La respuesta de muchos no se hizo esperar. Huir de la sociedad mundana, abandonarlo todo. De ahí que se da precisamente lo de apartarse del mundo, hacerse austero. Esa es otra historia. Nos vemos la próxima semana. Dios te bendiga. Oremos. Padre, oramos en el nombre de Jesús por lo que nos enseñas de la historia de la iglesia vista en la lente de Justo L. González y lo que los primeros pasaron y vivieron. En el nombre de Jesús, hoy estamos orando. Amén. Gusto saludarte, te veo la próxima semana. Bueno, te veo el domingo a las 9:30, 9 de la mañana, 9:30, 11:30, 12, para seguir orando. Oración y ayuno este domingo te esperamos. Hasta pronto. Dios te bendiga.